Y hoy contamos con la presencia de Miriam Camacho, que está haciendo su estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, donde Olga Salido es la investigadora principal, pero como nos acaba de también demostrar en el chat, desafortunadamente tiene una faringitis así como muy aguda que le imposibilita el habla y por tanto comprendemos perfectamente su situación y me encargo de hacer esa presentación. Miriam es economista, es magíster también en estadística aplicada por la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia y actualmente en dicha universidad es directora e investigadora del Centro de Estudio de Población, donde bueno, ejerce, digamos, esas responsabilidades y al mismo tiempo pues, es docente de pregrado y de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón. Ella tiene una larga experiencia de investigación y de publicaciones, donde sus líneas principales de investigación giran en torno a temas de población, de fecundidad y mortalidad infantil, de empleo, sobre lo que hoy en particular nos hablará, vivienda, migraciones nacionales y transnacionales, también tema de género y violencia e inseguridad. Justamente la temática de hoy es desigualdades en el empleo y en las condiciones laborales de las mujeres, donde junto con también de la experiencia que hemos tenido en el caso de la Universidad de Mayor de San Simón, con Jorge Bizaga, planteamos el interés de realizar un estudio comparativo del empleo entre la realidad boliviana, bien particular con respecto a los modelos de empleo del ámbito más europeo, y en ese sentido, digamos, hay un inicio de colaboración que esperemos que dé sus frutos en trabajos conjuntos futuros para ese estudio comparativo del mercado laboral y en particular la línea que desarrolla Miriam es estudiar esas condiciones laborales por género y en particular, por tanto, de las mujeres. Miriam, gracias por tu presentación y te paso la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poder conocer investigadores aquí en España, conocerlos a ustedes y agradecerles por, nuevamente, como digo, por la oportunidad que me han dado. Y también, también aprovecho la oportunidad para decirles que fue muy grato para nosotros en Cochabamba tenerlos a ustedes en la Universidad Mayor de San Simón. Y claro, tenemos unos años más para hacer este tipo de trabajos colaborativos, sobre todo en la investigación. Bueno, entonces creo que empiezo mi presentación con todo lo que he podido avanzar en este mes de estancia aquí en España. Bueno, he estructurado la presentación en estos 5 puntos, una introducción, por supuesto, las consideraciones teórico-metodológicas, los resultados en lo que se refiere al nivel de participación de la población en actividades económicas y también un análisis de la estructura del empleo. Y he centrado en realidad el trabajo en las diferencias en las condiciones laborales. Ya voy a mostrar que he tomado el enfoque del empleo decente para comparar la calidad del empleo. Y finalmente, utilizando el análisis multivariado, he querido concluir, dado que se trata de un fenómeno multidimensional, he logrado construir una tipología de los trabajadores bolivianos, queda pendiente en la de España, ¿no? Y algunas, en realidad, más que conclusiones, unos comentarios simplemente del estado en que se encuentra el trabajo que he venido a desarrollar aquí. Bueno, como es conocido por todos, las transformaciones económicas y sociales que han venido ocurriendo a nivel mundial han producido cambios importantes en la forma en que la población se inserta en el mercado laboral. Y uno de estos cambios más importantes quizá ha sido la masiva incorporación de las mujeres
en el mercado laboral. En el caso de Bolivia, más o menos esto se ha venido produciendo recién a partir del año 1980 en adelante, ¿no? Las dos últimas décadas del siglo pasado. Esta incorporación, como se han mostrado en muchos estudios, se ha producido en condiciones desiguales y quizá más bien en condiciones de discriminación, discriminación salarial, discriminación en las condiciones laborales. De ahí es que precisamente este tema ha sido objeto de varios acuerdos y convenios internacionales, tales como, por ejemplo, en el año 1994, en la Conferencia Mundial de Población que se desarrolló en el Cairo, que uno de los objetivos era reducir la pobreza, en especial en el caso de las mujeres, o los objetivos del desarrollo del milenio, concretamente el objetivo 3 y el objetivo 1, puesto que el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres van a lograr mejorar las condiciones de la población en general. Y en esta perspectiva, el mejoramiento de las condiciones salariales también va a redundar en el mejoramiento de la mujer y todo su entorno familiar. Antes de continuar, creo que debemos puntualizar que la incorporación de la mujer al mercado laboral no es el mismo dependiendo del contexto. Por tanto, habría que también incorporar la perspectiva geográfica. De ahí es que el objetivo general de esta presentación es analizar y comparar las desigualdades en el empleo y en las condiciones laborales de las mujeres en España y Bolivia, sabiendo que son países con realidades y con crecimientos diferentes, ¿no? Buscando comprender estas desigualdades primero al interior de cada país y a partir de esas desigualdades al interior del país, tratar de encontrar las diferencias o similitudes precisamente en estas desigualdades en ambos países. Vamos a ver en la presentación que efectivamente, si bien hay diferencias entre ambos países, también hay similitudes. Con este propósito, las preguntas de investigación que han guiado este trabajo son las siguientes. ¿Existen diferencias en el nivel de participación de las mujeres en las actividades económicas en España y Bolivia? ¿Cuáles son las principales diferencias en la forma de inserción laboral de las mujeres en España y Bolivia? Y si existen diferencias en las condiciones en que las mujeres desarrollan su trabajo. ¿Son mayores estas diferencias en Bolivia en relación al trabajo que desarrollan los hombres? Y obviamente si existen diferencias con el trabajo y las condiciones en que se desarrolla el trabajo de las mujeres en España. Si de lo que se trata en esta presentación o en este trabajo es de comparar las condiciones laborales, entonces lo primero que tendríamos que hacer es tratar de buscar una definición de lo que vamos a considerar calidad del empleo. ¿Qué vamos a considerar como un empleo de calidad? Y de las distintas perspectivas, en realidad yo he seleccionado la perspectiva del trabajo decente, que es la propuesta de la OIT, que considera que el trabajo decente es el trabajo productivo, con una remuneración justa, con seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, con mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones que afecten a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres y hombres. Esta propuesta de la OIT también ha ido hasta la operacionalización, podríamos decir, puesto que han definido las dimensiones y variables que se van a considerar para evaluar la calidad del empleo, inclusive la precariedad laboral, ¿sí? Y proponen las siguientes dimensiones. Por un lado, la dimensión del ingreso laboral, cuyo indicador obviamente son los ingresos laborales o el salario en el caso de España, porque
la mayor parte de los trabajadores españoles sabemos que tienen empleos formales. La otra dimensión es la estabilidad laboral. En esta dimensión lo que voy a considerar, y además es la propuesta de que allá se pueda evaluar el tipo de contrato que tienen los trabajadores, el tipo de remuneración y la antigüedad. Son esas tres variables que constituirían la dimensión de estabilidad laboral. Respecto de la organización del trabajo, en realidad esta propuesta solamente se va a restringir al número de horas trabajadas. Lo ideal hubiera sido considerar las horas trabajadas en la ocupación principal y en las secundarias. Sin embargo, el considerar la ocupación secundaria complica un poco el análisis. Y finalmente, la otra dimensión que tiene que ver con el trabajo decente o la calidad del empleo es la de la protección sociolaboral, es decir, de aquellos derechos y beneficios a que debería acceder el trabajador por su trabajo. En este caso, la disponibilidad de seguro de salud, el derecho a aguinaldo, las vacaciones y beneficios sociales, que parecería extraño referirnos a esto porque se supone que un trabajador debería tener todos estos beneficios, pero como voy a mostrar más adelante, vamos a ver que no es la norma o la regla en el caso de Bolivia. Bueno, luego entré para hacer una recopilación, si quieren, de las definiciones que se utiliza en España respecto de lo que es la población en edad de trabajar, etcétera, para ver si la información era compatible, ¿no? Y podríamos realmente realizar la comparación. Sabemos que la población total, en la población total podemos distinguir a los menores o población en edad de no trabajar, que está constituida para el efecto de este trabajo, está constituida por la población de 0 a 15 años, la población en edad de trabajar, que está constituida por la población de 16 años o más, la población económicamente activa, la población en edad de trabajar se divide en la población económicamente activa, que está constituida por la población ocupada y la población desocupada o en paro, y la población en edad de no trabajar o PEI. Aquí vale la pena hacer una aclaración. En Bolivia, en realidad, se recoge la información sobre actividades económicas desde los 7 años, es decir, 7 años y más, aunque el análisis en realidad toma a la población de 10 años y más. Probablemente en la realidad de España parece raro considerar a la población de 10 años y más. Lo que pasa que en Bolivia hay todavía una elevada proporción de niños que desarrollan actividades económicas, ¿no? Venden dulces o ayudan en el negocio familiar, etc. Pero ya a partir de la encuesta 2020, encuesta de hogares de 2020, en Bolivia ya se considera para el análisis en realidad del empleo, se considera la población de 15 años o más. Pero la información se sigue recogiendo a partir de los 10 años, ¿no? Es cierto que la población de menores que trabajan ha disminuido en Bolivia, sobre todo a partir de los incentivos para su permanencia dentro del sistema educativo, como es el bono Juancito Pinto, por ejemplo. Bueno, entonces, en conclusión, una vez revisados los conceptos, he podido encontrar que son los mismos porque también se basan en las definiciones que da la OIT. La única diferencia estaba en la edad mínima a considerar para la evaluación. Otro aspecto que también es importante y que coincide en España es que, a diferencia de otros países, no se considera una edad límite de salida del mercado laboral. En el caso de Bolivia, hay una alta proporción, como vamos a ver más adelante, alta proporción de personas de 60 años y más que siguen desarrollando actividades económicas. Es decir, la jubilación en Bolivia es un derecho, pero no es una obligación. Por tanto, las personas pueden seguir trabajando mientras físicamente puedan,
y además una gran proporción de población no, o de trabajadores no accede a la jubilación, de manera que tiene que nomás seguir trabajando hasta que las fuerzas se lo permitan. Respecto de las fuentes de información utilizadas para esta comparación, eso es la encuesta de hogares del año 2022, que ha sido levantada por el INE de Bolivia. Y ustedes se preguntarán por qué el 2022, por qué no la 23. Esta en realidad es la última encuesta que ha sido publicada. Se ha hecho la encuesta 2023, pero los resultados todavía no han sido publicados y no se cuenta con la base de información. De manera que para establecer comparaciones, también en este caso he tomado la encuesta de población activa del año también 22. Esta investigación es de tipo cuantitativa, es de carácter descriptivo inicialmente y podría decir inclusive exploratorio, ¿no? Sobre todo en la parte que corresponde al análisis multivariable. He aplicado el análisis factorial de correspondencias múltiples y ligado a eso el análisis de clasificación para terminar con la tipología de trabajadores en Bolivia. Como había mencionado, he elegido la perspectiva del trabajo decente de la OIT, pero tengo que relacionar esas variables con las variables, con las variables de la dimensión sociodemográfica, mínimamente el sexo, la edad y el nivel educacional. Y también, por supuesto, la dimensión sociolaboral, con la condición de actividad, el grupo de ocupacional, la rama de actividad y la categoría ocupacional, que me va a permitir mostrar diferencias en la estructura del empleo. Bueno, las dimensiones del trabajo decente que ya las había mencionado anteriormente son la de ingreso laboral, la estabilidad laboral, organización del trabajo, protección y la protección sociolaboral, ¿no? Estas variables se tiene en ambas bases porque son encuestas muy similares, ¿sí? Sin embargo, he atravesado con la dificultad en el caso de España, que no tengo en realidad el ingreso laboral, ¿no? Está solamente el decil, pero además la dificultad de que no tengo los límites de esos deciles, ¿no? El límite inferior y el límite superior, de manera que cuando hice las frecuencias o los cuadros con el decil, obviamente me salía en cada decil aproximadamente 10%, de manera que no me permitía establecer comparaciones, ¿no? No puedo comparar el decil de España con el decil de Bolivia, de manera que opté para el caso del análisis de los ingresos laborales, por lo pronto, referirme solamente a los ingresos en el caso de Bolivia, que los recodifiqué no como decil, que también lo he hecho, por supuesto, he hecho una clasificación o una recodificación en términos del salario mínimo de Bolivia, que es 2.000, que en el 22 era 2.122 bolivianos, actualmente ha subido a 2.500 bolivianos. Entonces he recodificado de esa manera, menos de un salario, 1 a 2 y así sucesivamente, para mostrar la realidad precisamente de Bolivia, ¿no? Y bueno, cuando lleguemos a ese punto les voy a mostrar qué relación tiene con el mínimo de España, ¿no? El salario mínimo del 22 de España. Bueno, decía que una de las variables que sugería esta perspectiva del empleo decente es tomar el tipo de contrato. Pero en la encuesta de hogares de Bolivia no existe esa variable, de manera que tampoco podía utilizarla con fines comparativos. Pero sí, aunque no existe la pregunta sobre tipo de jornada, sí he podido recodificar, tal como aparece en el caso de España, que es jornada parcial o completa. Respecto de la dimensión de la organización del trabajo, se ha tomado o se propone ahí solamente el número de horas trabajadas, es decir, la jornada, que las recodifiqué menos de medio tiempo, menos de tiempo completo y más horas en adelante, ¿no? Que en el caso de Bolivia, por el tipo de actividades que se desarrollan, justamente los trabajadores
sobre todo los trabajadores cuenta propia, trabajan más de 40 horas, más de 60 horas a la semana. Y finalmente, como decía, respecto a la protección sociolaboral, no existe esta información en la encuesta, en la EPA 2022 de España, pero sí es importante que se conozca la realidad en el caso de Bolivia, por eso he tomado las variables disponibilidad de aguinaldo, la disponibilidad de el acceso al servicio de salud, no seguridad social, sino acceso al seguro de salud como un derecho importante de los trabajadores, y la afiliación a los fondos de pensiones, a los fondos de administración de pensiones, que como sabemos, ahí es donde vamos acumulando para para la jubilación, ¿no? Para tener nuestra renta de jubilación. Bueno, respecto a los primeros resultados en cuanto al nivel de participación de las mujeres en la actividad económica. Y antes de entrar a eso, primero he puesto algunos datos respecto de la estructura por edad y sexo de la población. En respecto a la estructura por sexo, no existen diferencias entre Bolivia y España, ¿sí? Como ocurre casi a nivel mundial, el 49% son hombres y el 55% son mujeres, ¿no? Somos más mujeres que hombres por la sobrevida que tenemos las mujeres, ¿no? Hay mayor mortalidad masculina que femenina. También he puesto por grandes grupos de edad la estructura de Bolivia y España, que como pueden darse cuenta, como pueden ver aquí, la población de Bolivia todavía tiene una alta proporción de población joven de 0 a 14 años, que si incluimos los de 15 años más, llega casi al 30%, un poco más del 30%. En cambio, en España es solamente 14%, ¿no? Ya es una población, como todos saben, ya envejecida, se llama en términos demográficos, con una alta proporción de población adulta mayor. Y si se fijan en el caso de Bolivia, la población adulta mayor, considerando 60 años y más, es apenas del 12%. Bolivia está entrando recién, tardíamente, digamos, al proceso de envejecimiento de la población, ¿no? Y como ven, tampoco hay diferencias en la población de 15 a 59 años en ambos países, ¿no? Esto es claro que va a tener también su efecto en la composición o en la estructura ocupacional y por ramas y por categorías, ¿no? Por eso es que quise presentar, antes de comparar el nivel de participación, mostrar un poco respecto a la composición por edades. Bueno, y ahora sí, presento ahora los indicadores de la actividad económica. Voy a tomar dos en realidad: la tasa de actividad, que es la población activa sobre la población en edad de trabajar, ¿sí? Que como vemos, en el caso de Bolivia es más alta que en el caso de España, que tiene que ver justamente con la estructura por edades de la población. Como es mayor proporción de población adulta, obviamente eso se refleja aquí en la tasa de actividad. Y la primera diferencia que vemos y que sabemos que existen es que la participación de las mujeres en actividades económicas, o el nivel de participación, es menor tanto en España como en Bolivia, con una brecha mayor en el caso de Bolivia, ¿no? 80% de los hombres son económicamente activos, en cambio el menos del 60% de las mujeres en Bolivia se declaran económicamente activas. Me acaban de dar una mala noticia. Bueno, la tasa de empleo también parecería mostrar una situación muy especial y hasta favorable en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Porque resulta que el 94.2% de la población tiene empleo, está ocupada, ¿sí? Y es alta tanto entre los hombres como entre las mujeres si comparamos con España. Y más alentador parece los datos respecto de la tasa de desocupación, ¿no? En el caso de España involucra más personas, por supuesto, pero además es el doble de la de Bolivia. Pero en realidad se debe a al tipo de actividades que se desarrolla en Bolivia.
Y aquí quería mostrarles este gráfico que son las tasas de participación en actividades económicas por edad, que como podemos ver en el caso de Bolivia, ¿sí? La naranja y la verde, en las edades, en las menores edades, que era de 16 a 19 años, podrán ver que las tasas de actividad son más altas. Eso implica que la población boliviana ingresa al mercado laboral más temprano que en España. Y fíjense en las otras edades extremas de los adultos mayores, sobre todo después de los 65 años, las tasas de actividad de los trabajadores en Bolivia sigue siendo alta, ¿no? Que tiene que ver con el hecho que, como les decía, no, la gran parte de ellos no pueden acceder a los derechos al derecho a la jubilación, ¿sí? Y de manera que tienen que trabajar hasta que las fuerzas se lo permitan. Respecto a la estructura del empleo, así como ven, la mayor parte de los trabajadores de Bolivia están concentrados en estos cuatro grupos: trabajadores de servicio, vendedores, trabajadores en la agricultura, que son los más, y los trabajadores de la construcción. Un sector importante generador de empleo también en España también es este de trabajadores de servicio y vendedores, aunque en menor proporción que en el caso de Bolivia. Pero lo que sí resalta es que efectivamente es un empleo considerado femenino, ¿no es cierto? Hay una mayor proporción de mujeres que se dedican a este tipo de ocupaciones. En cuanto a la estructura del empleo por ramas de actividad o sectores, podemos ver que la cuarta parte de Bolivia, de los trabajadores bolivianos, se desarrolla en este tipo de actividades. Fue una sorpresa para mí ver que en España es muy baja la proporción de trabajadores en la rama de la agricultura. Pero esto tiene que ver con el hecho de que la agricultura todavía en Bolivia es una agricultura con uso intensivo de mano de obra y sobre todo mano de obra familiar. Es muy poco lo que podríamos hablar de agroindustria o agricultura industrial, ¿sí? En el caso de España, me imagino que si bien está desarrollado el sector, también está desarrollado tecnológicamente y por tanto ocupa poca mano de obra. Y nuevamente, la rama mayor en ambos casos es la de comercio al por mayor y menor. Respecto a la categoría ocupacional o el estatus del trabajador, una gran diferencia entre España y Bolivia es que mientras que, digamos, 4 de cada 5 trabajadores en España son asalariados, en el caso de Bolivia solamente es una tercera parte, ¿no? Y obviamente menores proporciones en el caso de las mujeres, a diferencia de lo que ocurre en España. Como podrán ver, la mayor parte se desempeñan o trabajan como trabajadores independientes o familiares sin remuneración. Bueno, y aquí está ahora sí la comparación en las condiciones laborales, ¿no? La mayor parte de los trabajadores bolivianos, ¿sí?, tienen ingresos laborales de menos de un salario básico, que equivale a 200 o equivalía en ese momento 265 euros. En el caso de las mujeres, fíjense, más de la mitad de las mujeres trabajadoras, ¿sí?, tienen ingresos menores a un salario mínimo. Respecto del tipo de jornada y la antigüedad, que eran las dos variables para evaluar la estabilidad laboral. Mientras que en España, la mayor parte de los trabajadores lo hacen en jornada completa, ¿sí? 86.2%. En el caso de Bolivia, solamente 2/3 partes acceden a trabajos de jornada completa, ¿no? Y obviamente una menor proporción de mujeres acceden a este tipo de trabajo, y esta es una similitud con España, que también es una menor proporción de mujeres. Respecto de la antigüedad,
En el caso de Bolivia, los trabajadores tienen una menor antigüedad, ¿sí? Una menor proporción tiene antigüedad de entre 11 y más años, a diferencia de lo que ocurre con España, ¿no? Bueno, y esto se refiere solo a Bolivia. En el caso de Bolivia, el acceso a estos servicios o a estos beneficios laborales no es una norma, a pesar de que existe cierta normativa que para establecer la jornada laboral, etcétera, y otros beneficios. Sin embargo, no se hace seguimiento del cumplimiento de esta normativa, pero además la mayor parte, como hemos visto, son trabajadores cuenta propia. De hecho, la OIT para el año 22 afirmaba que el 84.6, digamos el 85% de los trabajadores en Bolivia desarrollaban su trabajo en el sector informal, ¿no? Bueno, en el caso de España, obviamente la normativa establece la jornada laboral, el derecho a la salud, ¿sí? En el caso de Bolivia no es así, ahora el Seguro Único de Salud que sí ahora permite acceder a los trabajadores, no por su trabajo, sino es el seguro universal, digamos, de salud gratuita para toda la población. Por eso es que la proporción de trabajadores que acceden a la salud, a los servicios de salud, ha subido a 62.5%. Y este seguro de salud se ha implementado a partir de febrero o marzo del 2019. Imagínense entonces que solamente un 20% de los trabajadores accedía a los servicios de salud. ¿Cómo surgían estos servicios de salud? En realidad, con aportes de los trabajadores, ¿no? Tal es el caso de la Caja Nacional de Salud, la Caja de Seguro Social Universitario, la Caja de los Militares, etc. Que actualmente, por la normativa, ha pasado ahora a depender o a ser financiado con el aporte patronal. Es decir, ya no es el trabajador el que aporta, sino es el aporte patronal. Respecto del aguinaldo, bueno, ya ha mejorado la situación, solamente un 20%, pero que de todas maneras es elevado, de los trabajadores no cuenta no recibe aguinaldo, no nos olvidemos que gran parte, un 20% más o menos, son trabajadores familiares no remunerados, en consecuencia no reciben aguinaldo y otros beneficios, ¿no? Y lo que sí sigue siendo grave es el hecho de que solamente un 21% de los trabajadores accede o hace aportes a las administradoras de pensiones. Es decir, no aporta para su jubilación, digamos por lo menos por 3 razones. En primer lugar, porque hay desconfianza, más aún que ha pasado, ya no hay AFPs, no hay AFPs, sino que ahora está la gestora pública, desconfianza total a nuestros aportes, la renta de jubilación, ¿sí? Es muy baja y no existe la tradición, digamos, entre los trabajadores de hacer ese aporte. Bueno, como me dicen que vaya cerrando, me voy a pasar rápidamente a la construcción de la tipología de los trabajadores bolivianos, sin entrar en mucho detalle en los aspectos técnicos estadísticos. Aquí está la conformación de las tipologías. A partir de la salida decidí conformar 5 grupos. El grupo 1 está constituido principalmente por trabajadores varones en las ramas de actividad de la industria manufacturera, comercio por mayor y menor, en los grupos ocupacionales de industria manufacturera y construcción, que trabajan tiempo completo con jornadas de más de 40 horas inclusive. Incluye en este grupo tanto trabajadores jóvenes y también trabajadores de 40 años y más, que son en su mayoría cuenta propia, están afiliados al Sistema Único de Salud y los niveles de ingresos están entre 1 y 2 salarios básicos. Y el nivel educativo es secundario, solo algún curso de secundaria. Como referencia puedo mencionar que
El número de cursos aprobados dentro del sistema de educación formal en Bolivia es de 10, es decir, ni siquiera concluir el bachillerato. El grupo 2 son trabajadores que trabajan en el sector primario de la economía, predominantemente en la agricultura, son cuenta propias, no aportan a las AFPs, por supuesto, tienen bajos niveles de ingresos, menos de un salario mínimo, con tiempo de dedicación parcial y con jornadas de menos de 40 horas a la semana y con bajo nivel educativo primario. El grupo 3 está constituido por trabajadoras mujeres de los servicios de vendedores y también trabajadores no calificados y también trabajadores en la rama de la construcción. Incluye a los más jóvenes de 16 a 24 años con bajos niveles de ingreso laboral, menos de un salario mínimo, no reciben salarios, no están afiliados a las FPs. El grupo 4 está constituido por lo que podríamos decir los trabajadores del sector formal, ¿no? En la categoría obrero empleado, principalmente son varones y en consecuencia aportan a las AFPs, están asegurados a las cajas de salud, no solo al SUS, en las ramas de servicios de salud, asistencia social, en cargos de dirección, aunque son relativamente pocos, ¿no? Los que están en cargos de dirección. Y finalmente, el grupo 5, que tiene casi las mismas características que la anterior, pero la diferencia fundamental está en que se trata de mujeres. Y están en la rama de servicios de educación, se desempeñan como científicas intelectuales, porque en este grupo están las maestras de escuela o de secundaria, primaria y secundaria, que son consideradas como en el grupo de científicas e intelectuales. ¿No? Tienen edades superiores a los 40 años y tienen entre 11 y 20 años de antigüedad, como son también del sector formal, también aportan a las cajas de salud. Bueno, creo que en realidad quedan cosas pendientes en esta presentación. Les agradezco mucho por su atención y lamento haberme tomado un poco más de tiempo del sugerido. Muchas gracias.